Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos al desarrollo de la presente clase, un gusto poder saludarles a todos. Bienvenidos a esta nueva noche de actividades. Muy buenas noches, licenciado. ¿Cómo están, compañeritos? Muy buenas noches, Buenas bienvenidos. noches, licenciado, ¿cómo está? Lupita, ¿cómo está? Un gusto saludarle, bienvenida. Gracias. Muy buenas noches, licenciado. Dios le bendiga. ¿Cómo está? Muy buenas noches, compañerito, bienvenido, un gusto saludarle. ¿Y qué será del resto de compañeros que cada vez están entrando pocos a la clase? Está de ver qué es lo que está pasando. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo está, compañera Jenny? Muy Buenas buenas noches, noches, bienvenida. licenciado. Buenas noches, licenciado. Yo ya lo El, saludé hace rato. el cita, ¿cómo está? Perdón, no le escuché, bienvenido, un gusto saludarle. Iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes a la materia de ciencias naturales. Bienvenidos al desarrollo de todas las actividades que se han planificado para esta hora. Iniciamos presentando el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de ciencias naturales. Vamos ya a finalizar lo que es la unidad número 6 con el tema ecosistemas y biomas, desde la nueva etapa que nosotros vamos a desarrollar y vamos a ver dentro de este proceso educativo. El tema número 4 corresponde a los ecosistemas y sus componentes, las cadenas y redes tróficas y las pirámides tróficas son las actividades que nosotros vamos a ver durante el desarrollo de la presente clase. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones del desarrollo de la presente actividad. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 6, tema número 4, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Dice, desarrolla las siguientes preguntas. La primera, indague y desarrolle otros tipos de cadenas y redes tróficas, debe acompañar de cromos o dibujos, de lo que ustedes tienen que hacer. Tienen que investigar, aparte de lo que nosotros vamos a ver, si existen otras cadenas y redes tróficas adicionales a las que vamos a ver. Ese es un tema un poquito de investigación. La siguiente actividad dice, ¿qué impacto produce el ser humano en los ecosistemas? ¿Será positivo? ¿Será negativo? ¿Ustedes qué piensan? Tienen que aportar en esa pregunta. Y por último, la tercera dice, enumere los componentes de un ecosistema y coloque 2 ejemplos por cada uno. Ustedes tienen que ir enumerando todos los componentes que existen en un ecosistema y obviamente poner 2 ejemplos de cada uno. Y eso es todo lo que ustedes tienen que hacer para el desarrollo de las actividades correspondientes a ciencias naturales de la presente semana. Recuerden que deben desarrollar la rotulación de la hoja de acuerdo al siguiente esquema que ustedes tienen en pantalla, cumpliendo con todos los datos en la parte superior de su hojita e inmediato ustedes desarrollan el contenido de su tarea. Para el desarrollo mismo, para el contenido estructural de la tarea, ustedes deben leer las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final de todo este proceso tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad 6 con el tema los ecosistemas y sus componentes, las cadenas y redes tróficas y las pirámides tróficas correspondientes ya a esta última semana, la semana 4, de fecha 12 de agosto del 2024. Esta tarea permite entregas desde el 12 de agosto, la fecha límite de entrega es el 31 de agosto y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de septiembre del 2024. Es el tiempo que ustedes tienen establecido para la entrega de esta actividad, de esta última actividad correspondientes a la unidad número 6. Una vez que se les ha proporcionado la información pertinente en cuanto al desarrollo de la actividad, de la tarea que ustedes tienen, vamos a proceder de forma inmediata al desarrollo de las actividades correspondientes al material de apoyo que ustedes tienen en su aula virtual. Y vamos a ver en esta última parte de la unidad número 6, vamos a ver los ecosistemas y los biomas. Mucho hemos hablado, habrán escuchado en diferentes temas de conversaciones, en diferentes actividades, esta parte sobre los ecosistemas. Muchas veces en la costa también se escucha de los ecosistemas submarinos, hay ecosistemas mixtos y una serie de ecosistemas, pero ahora vamos a ver en esta clase a qué realmente o qué está o qué comprende en sí un ecosistema. En este sentido vamos a ver en la primera etapa qué es un ecosistema. En biología
Un ecosistema es un sistema que está formado por un conjunto de organismos. El medio ambiente físico en el que viven, eso quiere decir el hábitat, y las relaciones tanto bióticas como abióticas que se establecen entre ellos. Las especies de seres vivos que habitan en un determinado ecosistema interactúan entre sí y también con el medio, determinando un flujo de energía y de materia que ocurre en ese ambiente. Dicho de otras maneras, ¿a qué denominamos el flujo de energía en relación al ecosistema o en relación a las especies? La mayoría de las especies, por lo general, cumplen una función determinante dentro de un ecosistema. Los animales más pequeños son devorados por los más grandes por los mucho más grandes y así sucesivamente, determinando lo que se determina en ciencias naturales como una cadena trófica. Esta depredación que se da desde un ser vivo hacia otro genera un intercambio de energía o lo que se le conoce como flujo de energía. En este caso, por ejemplo, si un águila devora a un ratón, por ejemplo, el águila, obviamente, el cuerpo del ratón, sus órganos, los músculos, todo lo que consuma, en este caso el águila, pasa a formar parte del ave en sí, de esta ave de rapiña, pasa a formar parte. Y de esa manera, obviamente, se transfiere la materia y la energía, en este caso del ratón, hacia el águila. Esto genera un flujo de energía. Posteriormente, que si el águila será devorado por un depredador mucho más grande que él, o simplemente morirá. Y obviamente regresará al principio de la pirámide trófica que nosotros ya veremos más adelante. Existe una gran diversidad de ecosistemas en nuestro planeta. Todos están formados por factores bióticos, eso quiere decir seres vivos, y factores abióticos, elementos no vivos. Ojo con esto. Los factores bióticos están constituidos por seres vivos, esos son los seres bióticos, mientras que los abióticos son los elementos que no tienen vida o no vivos, como el suelo, como el aire, como los minerales, como el agua. Existen además distintos tipos de ecosistemas. Hay ecosistemas marinos, ecosistemas terrestres, ecosistemas microbianos, eso quiere decir de determinados microorganismos. Y también hay ecosistemas artificiales, los que son creados por el hombre, entre otros ejemplos que nosotros podemos denotar. Un ejemplo de la relación que tiene lugar entre los seres vivos de un ecosistema son las relaciones alimentarias, lo que les había dicho anteriormente. Las cadenas tróficas o alimenticias son representaciones sencillas de las relaciones alimentarias que existen entre las especies que forman parte de un ecosistema determinado. Por lo general, en los ecosistemas, las cadenas tróficas se interrelacionan formando redes tróficas. Se dice que hay una relación trófica entre dos organismos cuando uno de ellos es consumido por el otro. A su vez, el organismo consumidor puede ser el alimento de otro, que forma parte del mismo ecosistema. Así se forma una conexión entre varios eslabones y se constituye una cadena trófica. Cada uno de los eslabones de una cadena representa un organismo que come a otro o es comido por otro. Esa es la relación trófica que existe entre seres. Dentro de las cadenas alimenticias existen distintos niveles tróficos que se basan en la posición que ocupa un organismo en el flujo de materia y energía. Ya habíamos dicho, ¿qué es el flujo de materia y energía? Prácticamente cuando un ser es devorado por otro. Un elemento, un componente de un ecosistema es devorado por otro. Ahí se genera un flujo de materia y también de energía. Dicho de otra forma, el nivel trófico agrupa a todas las especies que comparten el origen de su alimento dentro del ecosistema. Existen 3 niveles tróficos que vamos a ver a continuación. El primer nivel trófico son los productores y vamos a ver cuáles son los productores. Los productores son organismos autótrofos, eso quiere decir que no necesitan alimentarse de otro ser vivo, es decir, que son capaces de producir materia orgánica, su propio alimento, a partir de materia inorgánica, por medio de la fotosíntesis y la quimiosíntesis. Prácticamente aquí hablamos, cuando hablamos de la fotosíntesis, este proceso de la fotosíntesis solo desarrollan los vegetales.
Los productores son el primer nivel trófico, es decir, que constituyen el primer eslabón de la cadena alimentaria. Este grupo está representado por las plantas, las algas, el fitoplancton y algunas bacterias. Eso en cuanto a los productores, pasamos a la siguiente etapa de la estructura de la pirámide trófica y pasamos a los consumidores. ¿Quiénes están ubicados como consumidores? Son organismos heterótrofos. Estos sí necesitan devorar a otros seres o muchas veces a los productores, que son los organismos autótrofos, para poder sobrevivir. Es decir, se alimentan de otros seres vivos para obtener la materia y energía que necesitan para desarrollarse como tal. A su vez, los consumidores se clasifican en distintos grupos según el organismo que constituye su alimento. Los consumidores primarios son los organismos herbívoros, esos son los consumidores primarios, o sea, aquellos que se alimentan de los productores. Los consumidores secundarios, por su parte, son carnívoros y se alimentan de consumidores primarios. También existen consumidores terciarios y cuaternarios que se alimentan de consumidores secundarios y terciarios respectivamente. En cuanto a la etapa de los descomponedores, dentro de esta red trófica, los descomponedores son organismos que se alimentan de materia orgánica en descomposición, es decir, obtienen la materia y la energía que necesitan a partir de restos de otros seres vivos. Si bien no se los suele representar en la cadena trófica, son fundamentales en la naturaleza ya que permiten el reciclaje de nutrientes. Entre los organismos descomponedores se encuentran los hongos, las lombrices y algunas bacterias que reciclan la materia orgánica. El concepto de ecosistema no debe ser confundido con el de bioma. Hay que tener cuidado. Un bioma es un área o región geográfica del planeta que se caracteriza por su clima, su topografía y también su biodiversidad. A diferencia de los ecosistemas, los biomas se consideran unidades geográficas homogéneas. Un mismo bioma puede contener diversos ecosistemas. Eso quiere decir que el bioma obviamente es mucho más grande que un ecosistema. Por lo tanto, el bioma puede estar conteniendo varios o diversos ecosistemas. Actualmente, muchos ecosistemas están en riesgo debido a la actividad industrial humana. El hombre es totalmente negativo dentro del desarrollo de cada uno de estos ecosistemas. La contaminación, la sobreexplotación, la deforestación y los efectos del cambio climático implican a menudo extinciones, sobrepoblaciones, mutaciones y desplazamientos que atentan contra la biodiversidad y el equilibrio natural de cada uno de los seres. En cuanto a los componentes de un ecosistema está integrado por dos tipos de elementos o factores. Como ya les había dicho anteriormente, vamos a ver aquí los elementos bióticos, cuáles son los elementos bióticos o cuáles son sus características fundamentales, y los elementos abióticos igual, cuáles son. Cuando hablamos de elementos bióticos, son aquellos elementos de un ecosistema que poseen vida. Esa es la característica fundamental. Estos elementos bióticos poseen vida y cumplen un ciclo vital. Eso quiere decir nacer, crecer, reproducirse, envejecer y morir. Es decir, todos los seres vivos que lo habitan, por ejemplo, la flora y la fauna, esos son elementos bióticos. Por el contrario, los elementos abióticos son aquellos factores sin vida. Esa es la característica fundamental de los elementos abióticos. Los elementos abióticos no contienen vida, que forman parte de un ecosistema. Por ejemplo, tenemos las condiciones climáticas, el relieve, la variación de pH del suelo, la presencia de luz solar, entre otros. Es muy importante tener en cuenta que las relaciones que se establecen entre los elementos bióticos y los abióticos también son consideradas un elemento más que forma un ecosistema determinado. Por ejemplo, nosotros necesitamos, los vegetales necesitan de minerales para poder sobrevivir. Nosotros al consumir determinados productos, determinados vegetales, esos minerales que consumieron los vegetales nos sirven también a nosotros de nuestro organismo, tales como el yodo, tales como el calcio, el magnesio y otros componentes más
esos son, cuando se encuentran en la naturaleza, están constituidos dentro de los elementos abióticos, porque ellos no contienen vida, pero sí son necesarios para el desarrollo del organismo. Por lo tanto, genera esta relación trófica también entre estos elementos, tanto entre los bióticos y entre los abióticos. En cuanto a los tipos de ecosistemas, existen diversos tipos de ecosistemas que se clasifican de acuerdo al hábitat en el que se ubican. Tenemos, en primera instancia, tenemos el ecosistema acuático, fácil de identificar. ¿Qué es un ecosistema acuático? Se caracteriza por la presencia de agua como componente principal y son el tipo de ecosistemas más abundantes. Constituyen casi el 75% de todos los ecosistemas conocidos. En este grupo se incluyen los ecosistemas de los océanos, los de las aguas continentales, dulces o saladas, como ríos, lagos y lagunas. Eso en los ecosistemas acuáticos. Pasamos a la siguiente etapa, que son los ecosistemas terrestres. Tienen lugar sobre la corteza terrestre y fuera del agua con diversos tipos de relieve, tales como montañas, planicies, valles, desiertos. Existen entre ellos diferencias importantes de temperatura, concentración de oxígeno y también clima, por lo que la biodiversidad de estos ecosistemas es grande y muy variada. Algunos ejemplos de este tipo de ecosistemas son los bosques, los matorrales, las estepas y también los desiertos. Y tenemos a continuación los ecosistemas mixtos, lo que quiere decir que son una mezcla de los anteriores. Son ecosistemas que se ubican en zonas de intersección, eso quiere decir que están en mitad de uno y otro, de distintos tipos de terrenos, por ejemplo, en los que se combina el medio acuático y el terrestre. Los ecosistemas mixtos, también llamados híbridos, comparten características tanto del ecosistema terrestre como de los acuáticos y se los considera zonas de transición entre ambos tipos de ecosistemas mencionados. Los seres vivos que habitan en este tipo de ecosistemas, como los anfibios, pasan la mayor parte del tiempo en uno de estos dos ecosistemas, pero requiere del otro para poder reposar, alimentarse o también para procrear. Algunos ejemplos de este tipo de ecosistemas son los manglares, los esteros y también las costas, están representados dentro de los ecosistemas mixtos. Los ecosistemas microbianos, en otra etapa, son ecosistemas formados por organismos microscópicos que habitan en prácticamente todos los ambientes, tanto acuáticos como terrestres e incluso dentro de organismos mayores, como es el caso de la flora microbiana intestinal que tenemos todos los mamíferos, todos los animales. Entonces, ahí existe una serie de microorganismos, un ecosistema microbiano que por lo general es positivo para el desarrollo de nuestro sistema digestivo. Y por último tenemos los ecosistemas artificiales. Fácil de deducir, son creados por el hombre. Son aquellos ecosistemas creados y o intervenidos por el ser humano, por lo cual también se los conoce como ecosistemas antrópicos. Algunos ejemplos de estos ecosistemas que son cada vez más comunes en nuestro planeta son los ecosistemas urbanos, los embalses y los ecosistemas agrícolas. Esos son los considerados ecosistemas artificiales porque son creados por la mano del hombre. Y solo en esta parte, obviamente, ha sido positiva la intervención del hombre dentro del desarrollo de los ecosistemas y sobre todo de la naturaleza. En cuanto a las cadenas y redes tróficas, de todas las relaciones entre los seres vivos de un ecosistema destacan las vinculadas con el proceso de nutrición, que se denominan relaciones tróficas. Los organismos pueden agruparse según su nivel trófico, es decir, en función del origen de la materia de la que se nutren. Distinguimos los siguientes niveles. Tenemos los productores, tenemos los consumidores y tenemos los descomponedores. Esos son los niveles tróficos que existen dentro de un ecosistema. Las relaciones tróficas que se producen entre los distintos organismos de un ecosistema pueden representarse mediante, primero, la cadena trófica. Son una representación lineal de los organismos de un ecosistema que se alimentan unos de otros. Todas las cadenas tróficas están constituidas, en primer lugar, por un organismo productor, eso quiere decir un vegetal, seguido por una serie de organismos consumidores, por lo que en general son herbívoros, y terminan con un descomponedor. Eso es la estructura de un ecosistema o de una cadena trófica. Aquí nosotros podemos ver una cadena trófica. Tenemos el productor, en este caso la arveja,
es un ser autótrofo, no necesita de otro, alimentarse de otro ser para, obviamente, poder continuar sobreviviendo. A su vez, la arveja es consumida por un caracol que está dentro de la etapa secundaria dentro de los consumidores. Este caracol se alimenta de las hojas de la arveja, pero a su vez es consumido ¿por quién? Es consumido por la rana, que está dentro de los consumidores en tercer lugar, y obviamente devora al caracol. De esa manera prácticamente generan una relación trófica entre estos tres organismos, y así sucede con mucha más amplitud dentro de los ecosistemas, con una serie de elementos o de animales que interactúan dentro de este espacio. Las redes tróficas son una representación de las distintas cadenas tróficas que podemos encontrar interconectadas en un ecosistema. Constituye la representación más completa de un ecosistema. Aquí tenemos una red trófica. Arrancamos igual de la alberja como productor, ¿no es cierto? Es consumido por un caracol, es consumido también por un grillo, este caracol es consumido por la rana es consumido por el águila. Si nos vamos por la parte de abajo, este grillo muchas de las veces también es consumido por determinados roedores, en este caso por un ratón, y el ratón vuelve a ser consumido por el águila. La paloma, en este caso, puede alimentarse, en este caso de la arveja, por ponerlo como ejemplo, también puede consumir la paloma también puede consumir al caracol o también al grillo, pero esta paloma va a ser devorada por el águila, que es más grande, que es un depredador, y así se establece una red trófica de todos contra todos. Entonces, obviamente determinando el nivel de la pirámide trófica en cuanto al proceso de alimentación. Eso se va a dar. Y esta es una pequeña representación. Existen muchas más grandes y más complejas redes tróficas. En cuanto a la pirámide trófica, que es similar a la explicación que les acabo de dar, calculando la biomasa de cada uno de los niveles tróficos, podemos representar la pirámide trófica de un ecosistema. La pirámide trófica está constituida por distintos pisos, uno por cada nivel trófico, de forma que el piso inferior muestra la biomasa de los productores y el piso más elevado, la biomasa de los consumidores de mayor nivel trófico. Generalmente en las pirámides tróficas la biomasa constituye a medida que aumenta el nivel trófico y le otorga a la gráfica una forma piramidal. Y aquí nosotros podemos ver justo esta estructura. Tenemos aquí la pirámide trófica, tenemos en la base de la pirámide, tenemos los productores, que en este caso son todos los vegetales. En la siguiente etapa de la pirámide tenemos los consumidores primarios, que la mayoría de ellos están constituidos por insectos. Luego tenemos los consumidores secundarios, la mayoría de ellos se nutren de los consumidores primarios. Tenemos los consumidores terciarios, que prácticamente devoran y consumen a los consumidores secundarios, y los consumidores cuaternarios, que consumen o devoran también tanto a los terciarios, a los secundarios y también parte de los primarios. Es la estructura de una pirámide trófica y en relación a la biomasa que existe en cada uno de sus niveles. Están siempre correlacional con algo. Tenemos el calor como factor común dentro de todas estas estructuras. El calor permite el desarrollo de la mayoría de estos organismos. La biomasa total de un ecosistema depende del volumen de la biocenosis. Así, aquellos ecosistemas con una abundante biocenosis, como un arrecife coralino, presentan una biomasa mucho mayor que los ecosistemas con poca biocenosis, como un fondo marino arenoso. Los ecosistemas con mayor biomasa por unidad de superficie son las selvas tropicales, mientras que las zonas de mar abierto son las que presentan una biomasa totalmente reducida o menor. A continuación mostramos también aquí un ejemplo en cuanto a el ecosistema y también la biomasa. Aquí tenemos el fitoplancton, obviamente, que es la base de consumo en este caso del ecosistema acuático, del ecosistema marino. El fitoplancton es alimentado o alimenta a los peces. Tenemos otro nivel que es el zooplancton, que es un nivel de producción de vegetales dentro del agua, que a su vez es consumido por sardinas. Estas sardinas obviamente pueden consumir tanto el zooplancton como el fitoplancton, pero las sardinas obviamente serán consumidas a su vez ¿por quién? Por otro pez más grande, en este caso por el atún.
Aquí podríamos poner en otro caso, en este siguiente nivel, podríamos poner, por ejemplo, a los tiburones, que los tiburones a su vez consumen atún, consumen las sardinas, en este caso los dos niveles inferiores. Y así sucesivamente se va construyendo esta estructura de biomasa por unidad de superficie en relación al nivel de producción que existe en cada una de las biomasas. En cuanto a las pirámides de biomasa y de producción, la biomasa, ¿qué es la biomasa? Es la cantidad de masa que representan todos los seres vivos. Se pueden medir en gramos de carbono por metro cuadrado. Otra de las características es que la producción es el aumento de biomasa del ecosistema por unidad de tiempo. Se pueden medir en gramos de carbono por consumidores terciarios metro cuadrado al año. Estas magnitudes se representan en diagramas denominados pirámides de biomasa y producción. En las pirámides de producción, el tamaño de los pisos se produce aproximadamente en un 90% en cada nivel, debido a la disipación de la energía que se produce. De un nivel trófico al siguiente, tan solo se transfiere como medida un 10% de energía. Y a continuación vamos a observar algunos de estos ejemplos. Aquí nosotros podemos ver una pirámide de biomasa de gramos por metro cuadrado y su producción, obviamente, tomando en cuenta a las determinaciones anteriores en cuanto al cálculo de la biomasa de cada uno de estos elementos, de estos niveles tróficos que existen en este caso en el océano, que existen en el mar. A continuación, obviamente, las características fundamentales dentro de las pirámides tróficas, dentro de los niveles de consumidores que se dan en nuestros ecosistemas. Son fundamentales todas estas características que nosotros acabamos de ver dentro del punto de vista de las ciencias naturales. Esto es indispensable y también dentro del equilibrio del medio ambiente, debido a que si no existieran los consumidores cuaternarios, los consumidores terciarios, los secundarios y los primarios, prácticamente existiría una contaminación grande por el proceso de cadáveres, prácticamente de cadáveres de animales. Prácticamente, ¿qué es lo que hacen cada uno de ellos? Cada uno de ellos genera un proceso de limpieza. Van limpiando, así como obviamente ellos tienden a sobrevivir. Dentro de estos niveles también estos obviamente generan un proceso de limpieza de cada uno de los ecosistemas. De esta manera aseguran también el mantenimiento de los ecosistemas. A su vez, ¿qué es lo que hacen cada uno de estos consumidores? Generan un equilibrio entre la producción y el individuo. Eso quiere decir que si hubiera una sobrepoblación, por ejemplo, de insectos, una sobrepoblación de caracoles, prácticamente los productores, los vegetales, no se abastecerían para, obviamente, alimentar a tantos consumidores primarios. Y esto obviamente generaría una sobrepoblación y obviamente la extinción de cada una de estas especies. ¿Qué es lo que hacen los niveles de consumidores? Generar un equilibrio entre cada una de las especies, asegurando que exista en relación al consumidor y al productor un equilibrio que les permita mantenerse como especies. Por eso es que algunos de ustedes, no sé si han tenido la oportunidad de ver documentales, por ejemplo, de las sabanas en África, cómo los leones devoran, cómo los leones prácticamente se ve, y si nosotros nos ponemos a razonar muchas de las veces, decimos, pero ¿cómo se dan estos eventos bastante complicados? Ver cómo, por ejemplo, un león caza un búfalo y lo destroza y lo consume. Esto de pronto nosotros lo vemos como una acción un poco fuera de lo común, pero esto es necesario, porque a través de esto, en primer lugar, le van dando el equilibrio, ejercen ese proceso de transferencia de materia y energía, poniendo el ejemplo del búfalo y del león. La carne, en este caso del búfalo, no solamente va a alimentar al león como tal, sino a toda su manada. Recordemos que obviamente ellos están organizados, la naturaleza es perfecta.
Las manadas de leones están organizados y tienen un jefe que es el encargado de buscar el alimento y para, obviamente, para preservar a sus cachorros, a las hembras y todo el proceso que se da dentro de su entorno social del león. A su vez, ¿esto qué es lo que genera? Eso genera un equilibrio. No tiene que haber una sobrepoblación de búfalos, por ejemplo, porque obviamente el pasto no es 100% eterno. Y en un momento determinado, por una sobrepoblación, puede eliminarse, puede bajar la producción, y eso generaría la eliminación o la extinción de toda la especie de búfalos, y por ende no solamente se desaparecen los búfalos o se afectan los búfalos, sino se afectan los otros consumidores que están en su alrededor. Pueden ser, por ejemplo, las hienas, pueden ser, por ejemplo, otro tipo de depredadores felinos, y obviamente también los mismos leones. Prácticamente al no tener que comer, que consumir, prácticamente ellos estarían orillados también a desaparecer, a extinguirse. Entonces, ¿qué es lo que hace esta pirámide trófica dentro del estudio de las ciencias naturales? Nos ayuda a distinguir cómo se dan todos estos niveles de producción, de consumidor y de consumo y de transferencia de energía entre uno y otro de los elementos y especies que están constituidos dentro de un ecosistema. De esta manera se genera un equilibrio entre todos los seres. Eso es fundamental dentro del desarrollo. En esta clase hemos visto una serie de estructuras, dentro de ellas la pirámide trófica, hemos visto la cadena trófica para que tenga un poco más gráfico cómo se va desarrollando, cómo se desarrolla el proceso de producción y de consumidores de unos a otros, y de esta manera se genera una transferencia de energía. Por ejemplo, aquí, en este pequeño gráfico de la cadena trófica, nosotros vamos a ver, el caracol obviamente se alimenta de la arveja, ¿no es cierto? La arveja, obviamente, toda su estructura, las hojas, la flor, lo que vaya a consumir el caracol, genera esa transferencia de materia y energía. ¿Para qué? Para el caracol pueda desarrollarse, pueda madurar, pueda procrear, pueda generar más caracoles, y a su vez este caracol sirve de alimento ¿a quién? A la rana, que a su vez obviamente el cuerpo del caracol y el componente, los tejidos del caracol obviamente va a generar alimento para la rana, y de esa manera también se va a generar una transferencia de materia y energía. Y así posteriormente la rana será consumido por un depredador o por un consumidor mucho más grande del siguiente nivel de la pirámide trófica, y así sucesivamente. Es fundamental saber todo este proceso porque de aquí en adelante nosotros iremos analizando todos los niveles y los estratos tróficos que existen en la naturaleza y cuál es su función predominante, a fin de, obviamente, establecer todas las características fundamentales que les permite desarrollar la vida en cada uno de los ecosistemas. De esta manera, señores y señores, hemos llegado ya a la parte final del desarrollo de la presente clase, un tema bastante interesante, saber también dentro de nuestros niveles, dentro de nuestras características, cuál es la función de cada una de las especies. Por ejemplo, para terminar, aquí en la serranía existía una ave de rapiña emblemática que está sobre nuestro escudo, que prácticamente era la parte fundamental de la limpieza de nuestros páramos, de nuestras montañas, pero por la incursión del hombre con la ganadería, todos estos fueron eliminados. Estamos hablando del cóndor. El cóndor fue prácticamente es una ave emblemática de los Andes, obviamente que por miles de años, por décadas, obviamente ellos han servido, obviamente, de limpieza y de equilibrio de los ecosistemas acá en la serranía. Y así sucede, por ejemplo, en la costa, por ejemplo, con los gallinazos. Los gallinazos, por ejemplo, ellos prácticamente son los que asean, los que limpian de los cadáveres de los animales de toda la parte del litoral, y así sucesivamente. Señores y señores, de esta parte llegamos ya a la etapa final del desarrollo de la presente clase. Si Milicen, ¿le puedo hacer una pregunta, Milicen? dígame. Milicen, respecto al dibujo que hay que hacer en inglés, ¿que de ley hay que dibujar o se puede poner una fotito para los que no sabemos dibujar? Pueden hacerlo con una fotito, no hay ningún problema. Pueden hacerlo con una fotito, pero obviamente tienen que ir poniendo son 15 partes del cuerpo que tienen que estar en inglés. Eso, obviamente, esa parte, bien que me hace acuerdo, no les puedo decir a tiempo, pero sí, lo pueden dibujar o pueden pegar un cromito, pero las partes del cuerpo sí tienen que ponerlos ustedes a mano. Eso sí, de ley tiene que ser a mano, no puede estar ahí puesto. No, no, eso sí tienen que ser hecho a mano. Ya.
Ya, correcto, mi licen. Gracias, muy gentil. Ya, señores, Una señores, buena noche. un fuerte abrazo, gracias a ustedes por la atención prestada y nos estaremos viendo hasta la próxima clase. Que tengan un excelente resto de semana y un feliz fin de semana. Cuídese, Gracias, Alicia. Bye, usted. Un cuídese, abrazo. licenciado. Una buena noche. Una buena noche. Buenas Buenas noches noches, también. licenciado.